Estamos. Bueno, voy a pedir el favor a José María, que nos dirijas en una palabra de oración para comenzar la clase. Gracias, hermano. Señor Padre amado, bendito Señor, te damos gracias por permitirnos estar reunidos aquí para estudiar tu palabra. Pero especialmente un corazón grato, alegre, contento de vernos. No escuchamos. Aquí con nosotros, aquí al pastor de vernos con nosotros. Señor, por su vida, por todos los hermanos, te agradecemos que esté aquí él presente con nosotros. Padre amado, bendito Señor, ponemos este tiempo, cuida de él, cuida de todos nosotros, Padre, protegen en nuestro santo nombre de Jesús. Amén. Gracias, José María. Bueno, la verdad es que para la lección de hoy tenemos que pensar en varias cosas. La primera es sencilla porque tiene que ver con el diezmo y ya habíamos hablado del diezmo hace 8 días. Entonces hay algunos pasajes en el Antiguo Testamento que nos hablan del diezmo. Desde luego, estos pasajes nos están hablando ya es a partir de la ley, no antes de la ley. Es decir, cuando vemos Levítico, Números, Deuteronomios, está dentro del contexto de la ley y la ley tenía que ver con diezmar la 10ª parte de lo que se recibe. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes recuerden Levítico 27, los versos 30 y 32. ¿Qué nos dice acerca del diezmo? A ver, ¿quién recuerda algo? No, pastor. Dímelo. Todo lo que produzca la tierra, que el fruto del árbol está consagrado para el Señor. Muy bien. Ahora, noten lo siguiente. Ustedes recuerdan que yo les expliqué que la tierra fue dividida en las 12 tribus. Entonces, no recuerdo el orden ahorita, pero podemos decir que estaba Judá, que estaba Rubén, que estaba Neftalí, Efraín, Manasés, Zabulón, y así las 12 tribus. Cada tribu recibió una heredad, pero había una tribu número 13 que era la tribu de Leví. La tribu de Leví no recibió heredad, es decir, que no tenía tierra, pero la tribu de Leví estaba en medio de cada tribu. Entonces, la tribu de Leví también fue dividida en las 12 tribus. Como las 12 tribus tenían parte de Leví, entonces la responsabilidad de cada tribu era sostener a los levitas. Y una de las formas de sostener a los levitas era precisamente presentar al Señor el diezmo, se le entregaba a los levitas. El diezmo de la tierra, el diezmo de la semilla, el diezmo del fruto y el diezmo del rebaño. Es decir, de todo lo que yo producía, el diezmo se daba. Ahora, es interesante porque ese diezmo no solamente tenía que ver con cumplir con la ley, sino tenía que ver con un acto, o sea, no solamente era un acto de obediencia, sino era un acto de fe. Era un acto de obediencia porque yo separaba y daba Leví. Pero era un acto de fe porque la primera parte que yo tomaba, es decir, el diezmo, yo cultivaba la tierra y cuando empezaba a cosechar, lo primero que yo tomaba era el diezmo. Y ese diezmo era el que yo presentaba al Señor. Ojo, no lo último, sino lo primero. Y por eso era obediencia, porque yo lo hacía, pero era un acto de fe. ¿Por qué era un acto de fe? Porque al entregar yo el diezmo, yo estaba confiando que el 90% no se me iba a dañar. No iba a venir una sequía, no iba a venir una helada, no se iba a quemar, no se iba a desaparecer. Entonces, el diezmo no solamente era obediencia, sino era un paso de fe.
Bueno, más adelante vemos lo que nos dice Números 18-21. ¿Quién recuerda Números 18-21 al 32 así rápidamente? No leerlo, sino lo que recuerden. Tiene que ver a dónde tenía que ser llevado el diezmo. A ver, ¿ustedes leyeron? Yo como que estoy dudándolo. Sí, no sé si Ok, perfecto. ¿A dónde tenía que ser llevado el diezmo? era que ser dado a los hijos de Leví, todos los Muy hijos bien. de Israel que tenían por heredar su ministerio y que se el ministerio terrenal, Un poquitico más durito, Lucía, no te escuchamos bien. que ¿Quiere- debía hacer la ministerio del tabernáculo en los de Leví. Ajá. Bien. Se llevaba a la tienda de reunión y era dado precisamente a los hijos de Leví, a los levitas, que esto era, por decirlo así, su herencia. Ahora, estos diezmos eran para proveer apoyo a los levitas, mientras ellos cuidaban las tareas o hacían las cosas de Dios, la obra del Señor. Los levitas, por su parte, también tenían que dar como diezmo al Señor una décima parte de lo que ellos recibían. O sea, noten que el pueblo daba el diezmo a ellos lo recibían, pero de lo que ellos recibían, ellos también tenían que sacar una décima parte, que iba también para este tipo de ayudas. Deuteronomio 14, los versos 22 al 28, nos hablan que el diezmo era todo fruto, era de grano, era de vino, era el aceite, incluso involucraba al primer nacido del rebaño. Era lo que nosotros conocemos como primicias, que era presentado ante el Señor. El propósito de esto era que el pueblo aprendiera a temer al Señor. Así que algunas cosas que se hacían es que esto se debía, cuando era el ganado, cuando era la primicia, se comía en la presencia del Señor y ellos debían de alegrarse de poder dar al Señor. O sea, no era obligatorio, aunque era ley y aunque debían de obedecerla, tenían que hacerlo con agrado. Decir, estoy feliz de presentar esto al Señor. Vamos a segundo libro de Crónicas, el capítulo 31, los versos 5. ¿Qué aprendemos ahí en el reinado de Ezequías como rey de Judá? ¿Cuál era la actitud del pueblo? Segundo libro de Crónicas, capítulo 31, los versos 5 al 12. Estamos durante el reinado de Ezequías, que era el rey de Judá. Pero ¿qué actitud tenía el pueblo? Muy generosa. Muy generoso, muy bien. Dieron con abundancia todas las primicias de Ajá. todas las cosas. Me gusta una palabra, no sé si ustedes la notaron ahí, y es que el pueblo gozosamente, felizmente, traía a la casa del Señor el diezmo. Era interesante porque habla no solamente de diezmo, sino que habla de contribuciones y diezmo. Y la forma en que lo hacían era presentarlo gozosamente. Entonces, solo mirando estos versículos del Antiguo Testamento con relación al diezmo, aprendemos primero que debemos de dar en obediencia, aunque no estamos bajo la ley. Segundo, que el diezmar es un paso de fe también, no solamente obediencia, sino fe. Y tercero, que nuestra actitud tiene que ser no solamente una actitud generosa hacia generosa hacia Dios, hacia el Señor, sino que también tiene que ser una actitud con gozo, gozosa.
Es decir, cuando yo voy al Señor, debo de hacerlo con mucho gozo, con mucha felicidad. Con Esa es alegría. la idea. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Sí, señor. Buenas Sí, noches. dime. Buenas ¿Cuál noches. vendría a ser la diferencia entre, porque acá en el versículo 12 de la cita de Crónicas, en el versículo 12 en esta versión dice que todos siguieron llevando fielmente las ofrendas, los diezmos y las cosas consagradas fueron nombradas para administrar todo esto a levita Conanías y como ayudante a su Ajá. hermano Simí. Bueno, mi Sí. pregunta es que acá nos está hablando de ofrendas y diezmos. En este caso, Sí. ¿cuáles serían hacer estas ofrendas o haría ahí la diferencia entre el diezmo y la Claro, hay ofrenda? diferencia porque el diezmo es la 10ª parte de la tierra, es la 10ª parte de la cosecha, la 10ª parte del grano, la 10ª parte de las uvas, ese es el diezmo. Las ofrendas tienen que ver con varios tipos de ofrendas. Habían ofrendas o sacrificios por pecados, o habían ofrendas como las primicias, que era lo primero del ganado que yo lo presentaba al Señor, o habían ofrendas especiales para cierto tipo de actividades. Entonces, ellos daban el diezmo, ellos daban ofrendas, ellos daban primicias, y si seguimos sumando, realmente con lo que se quedaban era poco. Bien. Otro caso así interesante es en Nehemías, el capítulo 10, los versos 34 al 39, cuando el pueblo, los levitas y los sacerdotes, es interesante porque dice que ¿qué hacían ellos? ¿Qué fue lo que Los hicieron? primogénitos. No. Nehemías 10, 34 al 39. Echaban suerte. Echaba, o sea, había tanto que traían que ellos dijeron un momento, vamos a echar suertes y usted va a traer madera, usted va a traer esto y usted va a traer lo otro. Imagínense cuando lleguemos en un punto a nuestras iglesias que el pastor diga, no, pero en un momento, no traigan más. Vamos a organizarlo de esta forma. Bueno, hay algunas cosas que no vamos a ver, ¿no? Pero que soñar no cuesta nada. Bien, a Malaquías ya es el otro punto. O sea, hemos hablado de la ley, hemos hablado que se daba el diezmo por obediencia, se hacía con fe, se hacía generosamente, se hacía con gozo, pero también está la otra parte o la otra cara de la moneda. Según Malaquías 3, 7 al 12, ¿cuál es la otra cara de la moneda? Que lo estaban haciendo con mala actitud, como porque tocó. No solamente eso, sino que otra cosa estaban haciendo. Estaban robando a Dios. Estaban robando. O sea, ¿se dan cuenta que hay las dos caras? Una en donde el pueblo obedece, en donde el pueblo da por fe, donde el pueblo da con gozo, donde el pueblo da generosamente. Pero por el otro lado también está el que roba al Señor. ¿Por qué roba? Porque en lugar de dar lo primero, daba lo último. En lugar de dar lo mejor, daba lo defectuoso. Y en algunos casos, sencillamente no daba. Y eso tiene que llevarnos a nosotros a pensar cómo estamos nosotros. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud? Aquí estamos hablando de dos cosas a la vez. Diezmar, pero recuerden que habían ofrendas, que habían primicias y que básicamente nos lleva es al dar con generosidad, alegremente, en fe, o por el otro lado, el robar.
El robar sería el no dar o dar lo defectuoso, lo que no sirve. ¿Qué piensan ahora, después de esto? Comentarios. Hay que dar con alegría, hay que dar con alegría. Muy bien, Lorena. ¿Quién más quiere opinar algo ahí? No, y recordaba lo que de pronto el pastor mencionaba la clase pasada, donde decía que, o sea, hay que dárselo, digamos, al servicio del Señor. O sea, me acuerdo cuando él decía que una persona quiso darle, dijo, bueno, voy a dar tantos dólares, pero ya ahí sí ya me cuesta darlo a la iglesia, porque tal cosa y tal cosa, mejor se lo doy a otra persona que necesite. O sea, sí o sí, por ejemplo, los levitas eran los que se encargaban de las cosas del Señor. Nosotros en este orden de ideas, nosotros debemos darle a los que trabajan para la obra del Señor, en este caso, pues pastores o bueno. Sí. Muy bien, perfecto. Ok, vamos a mirar entonces algunas cosas que es interesante. No solamente la responsabilidad que el Antiguo Testamento enseña acerca del diezmo, que era una obligación para todo el pueblo, sino que también debía hacerse con gozo y también había que ser generoso. Y me llama la atención porque hablar del diezmo con generosidad es ir más allá del diezmo. O sea, no quedarse con el diezmo, sino dar más allá todavía. Y el no hacerlo implica robar a Dios. ¿Recuerdan esas citas de Mateo 23 y Lucas 11? ¿De qué nos habla? ¿De qué nos habla? Porque es como un regaño, ¿no es cierto? Dice que también él nos advierte, primero nos advierte porque dice que hay... ¿Vas bien? Hay un ahí. Sí, él nos advierte porque nos dice que hay del que esté diezmando, pero que no lo esté haciendo con justicia, con fe. Ajá. O sea, o sea, que él quiere que lo hagamos, que estemos diezmando, pero que también tengamos presente la justicia, la fe, el amor. Exactamente. Ahora sí, el problema del diezmo es que puede llegar a ser como puede llegar a ser tropiezo. Es decir, ¿de qué me sirve a mí llevar el diezmo ante el Señor si estoy siendo injusto? Si no tengo misericordia. Si no tengo amor. Exactamente, si no soy fiel. De nada me sirve. Y de hecho, podemos incluso decir que el Señor no acepta ese diezmo o esa ofrenda. Porque la idea no es diezmar por diezmar, sino la idea es una actitud de agradecimiento hacia Dios y es una actitud de misericordia y amor hacia los demás. Va conjunto. Entonces, el reproche que les hace Jesús es que ustedes guardan la letra de la ley, pero se olvidan del espíritu de la ley. Es cumplir con algo sin vivirlo. Hebreos 7, ¿de qué nos habla? Hebreos 7, 5 y 6. ¿Recuerdan a un personaje que les hablé la semana pasada? De Abraham. De Abraham, muy bien. Abraham. ¿Y qué nos dice Hebreos 7, 5 al 6 de Abraham? Ciertamente yo no entendí esa, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio. Ajá, muy bien. Está hablando de los hijos de Leví, los levitas. Ellos reciben los diezmos, pero Abraham dio a Melquisedec, que Melquisedec es de un orden diferente al de los levitas. Ahora, nosotros entendemos que Jesús es del orden de Melquisedec. Entonces, a diferencia de Israel, que le presentaba ofrenda a los levitas,
nosotros hoy día presentamos ofrenda o diezmos a Jesús a través de la iglesia. Ahora sí es un poquitico más claro. Sí, señor. Porque esa es la comparación que está haciendo y precisamente por eso lo menciona. Para que, es que la idea es que solamente se le diezma a los levitas. No, señor. Abraham diezmó antes que naciera Leví y ofrendó o diezmó a Melquisedec, y se nos dice que Jesucristo es de ese mismo orden. Bien, ahora el Nuevo Testamento trae muy pocas referencias hacia el diezmo realmente, pero el Nuevo Testamento habla más acerca de dar, habla más acerca de las ofrendas. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9, que es en donde más se habla del tema de las ofrendas, hay varios principios. Nos está diciendo que las iglesias de Macedonia son elogiadas las iglesias de Macedonia son elogiadas por Pablo, por su riqueza en generosidad para ayudar a los santos. Al parecer, esta iglesia de Macedonia, o las iglesias de Macedonia, estaban pendientes de las necesidades de los demás y siempre procuraban ayudar a otras personas, a otras iglesias, a otros grupos. Iba a decir una cosa, pero no sé si deba decirla. Dígala. Esto me recuerda una iglesia grande en Ciudad de Guatemala, que es como una réplica del Castillo de Cristal, gigantesca, y que a pocos kilómetros de esa iglesia había una iglesia bautista que sufrió los daños del invierno, casi queda destruida la iglesia, y entonces le dijeron al pastor de esta mega iglesia gigantesca y que tiene hasta aviones y helicópteros, le dijeron que si él podría ayudar a esta iglesia bautista. Y la respuesta del hombre fue: no, que vengan a mi iglesia. Por algo el Señor les quitó el templo. Por algo el Señor les quitó el templo, que vengan aquí a la mía. Y la verdad, haber ayudado a esta pequeña iglesia no era la gran cosa. Pero eso muestra una actitud totalmente opuesta a las iglesias de Macedonia, que estaban pendientes de las necesidades de otros hermanos a través de todo el mundo antiguo. Y lastimosamente así somos nosotros, ¿no? Yo no, porque yo no soy pastor de iglesia, pero no sé qué pasaría si me dieran la oportunidad de serlo. No. Uno de los consejos que se da a los pastores precisamente es que no tengan que ver nada con el dinero. Entre menos tengan que ver con el dinero, más santo va a ser su ministerio. Pero parece que en la práctica eso no se cumple. Pero bueno, sigamos hablando de las iglesias de Macedonia que son elogiadas por Pablo. Porque Pablo dice algo interesante. ¿Qué hicieron ellos primero, antes de ofrendar, antes de diezmar? Se dieron a Dios en amor y amor. Exactamente. Miren que antes de diezmar, antes de ofrendar, ellos mismos se ofrecieron a Dios. Ellos mismos se presentaron a Dios. Eso quiere decir que si yo entrego mi vida al Señor, mucho más fácil voy a dar para los demás, porque ya mi vida no es mía, sino es totalmente al Señor. Ellos querían dar apoyo a los otros y de acuerdo,
o sea, estoy muy de acuerdo con lo que ellos hicieron y dieron más allá de sus posibilidades. Pero la razón por la que ellos dieron más allá de sus posibilidades es porque el primer paso fue sus mismas vidas fueron entregadas al Señor. Entonces, un principio antes de dar es entregar tu vida al Señor. Mientras que tú no entregues tu vida al Señor, lo que tú puedas dar no va a estar de acuerdo con tu actitud interior. Dieron para los santos. Esta es una prueba de sinceridad, de amor. Es un llamado a la gracia de Dios. Ay, ¿qué es lo que nos recuerda de los fariseos ahí? ¿Qué era lo que hacían los fariseos? ¿Fariseos? ¿Qué hacían los fariseos? Pues diezmaban el eneldo. Exactamente, los La fariseos menta. diezmaban. Pero ¿qué fue lo que Jesús les dijo? Que tenían que diezmar, pero también tenían que tener en cuenta la justicia y la fe y el amor. Muy bien. Jesús les dice, ay de ustedes diezman, Sí, pero ay de ustedes porque no están dándose ustedes mismos en amor y misericordia y justicia. exacto. Es decir, ustedes dan porque hay que cumplir una ley, pero ustedes no dan porque haya un cambio interior en ustedes. Exacto, sí. Entonces, ese dar, ese entregar, tiene que ir con el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo dio su vida por nosotros. Entonces, nosotros tenemos que dar nuestra vida por los hermanos. Amén. Bien. Capítulo 9 de Corintios, los primeros 15 versículos. ¿Quién recuerda algo ahí sobre lo que Pablo está diciendo? Corintios 9, 1 al 15. Que el que siembra escasamente también segará escasamente, pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. Que pues que no demos Exactamente. con tristeza, sino ni por necesidad, sino pues que Dios ama al que da con alegría. Muy bien, perfecto. Entonces, Pablo quería decirles que ellos, en primer lugar, guardaran lo que habían prometido que iban a dar. No para tener que pasar a decir, venga para acá, sino que ya lo tuvieran listo, para que no se tuviera que recoger. Y me gusta que en algunas iglesias que yo he estado, no hay canasta. La gente no pasa, sino que la gente cuando llega deposita un sobre y nadie le pide, nadie nada, sino que los hermanos llegan, depositan en el sobre y se sientan, depositan en la canastica y se sientan. No hay ese tiempo de que ahora vamos a pasar la canasta por cada puesto para que ustedes den. No, sino que cada uno sabe, tiene lista su ofrenda y la entrega. Así nadie tiene que pedirle nada. Eso es más o menos lo que está pasando aquí en Corintios. Ya en el verso 6, Pablo les dice, mire, el que siembra escasamente recoge. El que siembra abundantemente, pues abundantemente va a recoger. Pero no es un negocio. Esto tiene que ver con una actitud de vida. ¿Sí? Si yo doy gracia, yo recibo gracia. A eso es a lo que él quiere ir. Por eso él dice que cada uno dé como ha propuesto en su corazón, no por necesidad ni con tristeza, sino con alegría. Tengo la oportunidad de participar en la obra del Señor y eso debe de darme alegría a mí. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el Nuevo Testamento acerca del dar. Dar generosamente, dar con alegría, pero antes de dar, entregar nuestras vidas en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor.
Amén. No, pastor, y aquí de verdad me llama mucho la atención esto porque realmente esto es como, o sea, es todo de verdad que cuando uno entiende el sacrificio del Señor en la cruz, entiende su gracia, entiende todo su amor, realmente uno lo hace, o sea, ¿de qué manera le puedo agradecer al Señor de verdad por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por salvarnos, por darnos el sustento, el pan, el alimento, el vestido, todo? O sea, de verdad que es lo mínimo que uno puede hacer en realidad. Y esa es una manera, pues que, por eso dice, délo con alegría, délo con generosidad, porque en realidad antes usted se está viendo beneficiado de todo eso. Sí, es la verdad. Y, Ahora, y otra cosa que debemos recordar es Lorena, que todo le pertenece al Señor. muy De Él bien. es todo. Nosotros solo somos administradores de lo que Él nos permite administrar, pero de Él es todo, todo lo que existe. Muy bien, tienes toda la razón. Muy bien, esa palabra misericordia me gusta mucho porque la misericordia es dar, es ayudar en suplir una necesidad a otra persona. Necesitado. Entonces, el dar es una oportunidad de mostrar la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y sí, por un lado está el diezmo, por otro lado hay ofrendas, pero entonces yo les decía a ustedes que el primero es dar mi vida al Señor. Y ya damos para la iglesia y ya podemos ayudar. No, lastimosamente, no podemos ayudar a todos, pero a uno o a dos que ayudemos, alivia un poco. Amén. Bien, diezmar, dar, y llegamos entonces ahora a nuestra lección 14. Pastor, yo tengo una preguntita, qué Señora pena. Gladys. Pastor, es respecto a las ofrendas. ¿Las ofrendas deben ser dadas en la congregación donde uno esté o uno puede darle una ofrenda a un hermano? ¿Cómo se maneja esto, pastor? Se maneja de la siguiente forma. Por ejemplo, yo diezmo a la iglesia, ¿sí? Pero algunas veces doy ofrendas especiales a otras iglesias o incluso a algunas personas. Pero eso es como lo hago yo, no lo tienen que hacer todos igual. Lo recomendable es que se diezme a la iglesia que tú estás asistiendo. Número 2, adicionalmente al diezmo que tú ya estás dando, si tú ves una necesidad en otro lugar o en una familia, tú puedes tener la libertad de ofrendar para esa familia una necesidad o apoyarles de alguna manera. Entonces, yo estoy hablando de dos cosas diferentes, el diezmo y la ofrenda. O podríamos hablar en lugar de diezmo, la ofrenda para la iglesia y ofrendas de misericordia a los hermanos o a otros lugares que se puede dar. Ahora sí. Pastor, una consulta. Señor Miguel. ¿Hay algún texto que se refiere de forma directa a la iglesia primitiva para diezmar? Bueno, no es directo, pero si leemos Corintios, el capítulo 8 y el capítulo 9, vamos a encontrar varios principios, ¿sí? Sobre ofrendas, no sobre diezmos, sobre ofrendas. Desde luego que el mismo Pablo dice, no dice cada uno diezme como propuso, no, sino cada uno dé como propuso en su corazón, lo que da libertad. El asunto es que el diezmo es una medida de honor que un inferior da a un superior en gratitud. Abraham reconoció a Dios Todopoderoso y diezmó a Melquisedec para Dios. ¿Por qué diezmó? Porque el diezmo es una medida de honor. Pero son unos bichos feos. No, no son feos. ¿Me explico, Miguel?
Entonces, en el Porque Nuevo lo de Abraham, cuando dice que él dio el diezmo, antes de Abraham, claro, no hay ningún antecedente. Ya después de Abraham, y Exactamente, esto antes de la ley, pareciera más exactamente, acorde con lo que dice Pablo, cada uno de lo que propuso en su corazón, exactamente. ¿verdad? Y Entonces, uno Adán, lo puede, que él propone en su corazón es dar el 10%. exactamente. Entonces, uno puede tomar esa medida como un ejemplo de lo que yo voy a dar. Yo propongo en el corazón dar el diezmo. Ahora, en los matrimonios, vamos a decir, el ideal es que el esposo y la esposa decidan juntos. Eso es lo ideal, que entre ellos dos digan, vamos a dar esto para la iglesia y vamos a tener este fondo para ayudar a algunas familias que pueden estar en necesidad o incluso proyectos de la iglesia o proyectos de otra iglesia. ¿Sí? Pero eso debe ser lo ideal es que sea una decisión conjunta. Eso es lo ideal. Desde luego, no todas las parejas son cristianos los dos. Desde luego, aunque uno sea cristiano y el otro no, pueden llegar a un acuerdo. De pronto no se llega a ningún acuerdo, pero lo ideal es que entre los dos tomen la decisión, porque eso es lo que va a bendecir el hogar. Ahora, no lo vean como que si yo doy el diezmo, voy a recibir 100 veces más. No, no pasa así. Yo doy el diezmo y el 90% de alguna forma que no puedo explicar es suficiente para las necesidades que yo tenga ese mes. Porque una cosa que se malentiende a veces de cuando se habla de diezmo es el hecho de que solo al parecer el 10% fuera lo que le pertenece o el 10% No, solamente es de lo que tenemos que dar a Dios. no, Cuando Miguel, ya lo mira, dijo una hermana, que no es así. Sin embargo, todo es de Dios. Y en la claro, misma palabra dice, ¿verdad? De lo que Él nos da, de eso mismo nosotros damos, no de claro, lo mira, que, no del diezmo no, específicamente. no, Miguel, está el diezmo, están las ofrendas. Hay 7, 8 tipos diferentes de ofrendas. Las Están las primicias. primicias. Mm. Si nosotros sumamos todo lo que tenía que presentar Israel a los levitas, da más del 68% de lo que recibían. El diezmo era solo una. Hay como 7 ofrendas diferentes. Y todo se suma y todo se tenía que presentar y todo se tenía que entregar. Entonces, a veces nos enfocamos solo en el diezmo, pero nos olvidamos de las otras cosas que están alrededor del diezmo. Pero bueno, vamos ahí. Listo. Importante. Pastor, Si vas a diezmar, procura que sea en acuerdo con tu esposo o esposa. Rosemary. sí, pastor, lo que hizo Ananías y Zafira, ¿tiene relación con el diezmo o con la ofrenda? No, con la ofrenda. Porque lo que ellos hicieron fue vender la heredad y ponerla delante de el apóstol. Es decir, miren el asunto. Si la casa valía $100, lo que ellos hicieron fue vender la casa en $100 y traer los $100 a Pedro. Pero en el camino se les dañó el corazón y lo que ellos dijeron fue, vamos a decir que la casa costó, que vendimos la casa en 60 y nos quedamos con 40. Ahí estuvo el problema. Que incluso Pedro les dice, pero si la casa es de ustedes pudieron haberme dado 30, 10, 20, ¿por qué es de ustedes la casa? ¿Por qué mintieron? ¿A quién quieren engañar? ¿Al Espíritu Santo? ¿O a quién? Claro. Del corazón. El problema no fue la cantidad. El problema es que ellos vendieron la propiedad y querían engañar a Dios diciéndole que la vendieron en menos. Y el reclamo es ese, pero si es de ustedes pudieran haber dicho, no, la vendimos en 100, pero traemos 50.
¿Quién les va a decir que no? Si es de ustedes. Y Dios sabe todo. Sí, entonces el problema de Ananías y su esposa fue querer mentir, querer engañar al Señor. Ok. Bueno, pastor, quería hacer una acotación chiquitica. Yo he escuchado personas que hasta se endeudan por llevar el, el diezmo, o No, sea, no, no, piden eso prestado, o sea, no. yo la verdad no entiendo eso, cómo No. harán, y lo he escuchado, o sea, que de verdad las personas, no, primero, y así les toque, mejor dicho, así sea pedir, o sea, eso yo digo, eso no tiene lógica, eso No. sencillamente realmente aquí vemos es una actitud del corazón netamente, o sea, por eso bien dice la palabra, que todo lo que hagas, hazlo como para el Señor, o sea, si yo voy a dar 100 pesos, los doy en agradecimiento y si doy 50 los doy en agradecimiento, si no, no doy nada y mejor no doy nada entonces si no lo voy a dar de corazón. Ahora, la verdad, yo no voy a dar lo que no tengo. O sea, yo he escuchado, he estado en campañas evangelísticas donde he escuchado, Si quiere apague ahí. donde he escuchado a algunos de los predicadores que dicen, si usted no trajo dinero hoy, pida prestado al de al lado. Yo estoy totalmente en contra de eso, porque yo no tengo que endeudarme. Yo doy de lo que el Señor me ha dado. Amén. ¿Cómo voy a dar de lo que no tengo? Sí, es para el Señor, perfecto. Yo puedo hacer una promesa de fe. Señor, yo voy a comprometerte contigo a darte 1,000 pesos y puedo conseguirlos y dárselos, pero es una promesa que yo le estoy haciendo al Señor para un proyecto, pero yo no puedo estar diciendo présteme que voy a darle al Señor. O sea, ¿por qué tengo que pedir prestado para darle al Señor cuando Él es el que me provee a mí y me da a mí? Sí. Entonces, ojo, bueno, hay promesas. Desde luego que esto tiene que ver más ya, ahora sí, con las finanzas dentro del matrimonio. Primer consejo, tengan un presupuesto. Cuando hablamos de finanzas en el matrimonio, el primer consejo es tener un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Un presupuesto es saber cuánto gano y cuánto voy a gastar. Entonces, por ejemplo, yo tengo que hacer una hojita y en la hojita decir, ¿cuánto pago de arrenda? Número 1. ¿Cuánto pago de servicios? Agua, luz, gas. Tercero, si mis hijos están estudiando, ¿cuánto es la colegiatura? Cuarto, alimentación. Si tengo coche, si tengo carro, mantenimiento del carro. ¿Sí? Tengo que tener un ítem para médico y otro para diversión. Y desde luego, el primer renglón es lo que yo voy a ofrendar al Señor. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona así. Tú no puedes gastar más de lo que recibes. Esto tiene que ser claro. En un presupuesto, tú no puedes gastar más de lo que tú recibes. Tenemos un profesor de administración con nosotros esta noche, que él puede explicarnos qué pasa si yo gasto más de lo que recibo. José María, ¿qué pasa si yo gasto más de lo que recibo? Pues tiene un problema bastante serio con todo, porque no se puede vivir con déficit personal. Entonces, el éxito del presupuesto es gastar menos o igual de lo que yo recibo, ¿verdad? José María, el éxito del presupuesto es gastar menos o igual a lo que yo recibo. Es gastar menos de lo que recibo. Ese es Ya. el secreto de los que llegan a tener. Muy bien. Nunca gastar más. Correcto, así es, correcto. Muy bien.
Entonces, en la primera columna, tú escribes lo que ganas. Ahí está lo que tú recibes el mes. En la segunda columna, tú tienes que escribir lo que vas a gastar. Y en la tercera columna, vas colocando el saldo. 1000, menos 100, menos 200, menos 150, menos 10. Y el saldo final en la tercera columna tiene que arrojarnos que siempre queda, así sea una pequeña suma. José María, ¿ibas a decir algo? Sí, en el tema de gastos tenemos que ver y analizar sobre todo lo que despilfarramos. Hay situaciones que por la falta de precaución dejamos las luces prendidas de las habitaciones, despilfarramos en consumo de agua potable y no miramos bien al detalle que eso permite. Fácil, si uno ajusta todas esas líneas, fácil puede tener un ahorro de un 10 o un 15% adicional de lo que debe quedar como excedente para la vejez. Sí, sí, sí. Entonces, esa es una forma de ahorrar, estar pendiente de no gastar más de lo que necesitamos gastar. Miren, cuando no hay un presupuesto, no se sabe cuánto se gasta. Cuando no existe un presupuesto, yo no sé cuánto estoy gastando. Y muchas veces voy a gastar más de lo que estoy recibiendo. Porque sencillamente me dedico a pagar sin saber qué estoy haciendo. Entonces, hagan el ejercicio. Yo recibo tanto, yo gasto tanto. Hay gastos que son fijos, que es fácil. Gastos fijos, la renta, los servicios, colegiaturas, transporte, esos son gastos fijos. Pero también hay gastos inesperados. Gastos inesperados, una enfermedad, un accidente. Yo no estaba esperando gastar eso, pero se presentó. Por esa razón, también es importante tener un pequeño renglón que diga ahorro o imprevistos. El ahorro o este ahorro te puede ayudar a cubrir esos imprevistos. Tú no cuentas con que tuviste un accidente, pero se presentó. Entonces hay que cubrirlo. ¿De dónde se cubre? De un pequeño ítem que se llama ahorro o imprevistos. Otro consejo, no tengas tarjetas de crédito. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, en algunos lugares hay que tener tarjetas de crédito y dentro del presupuesto uno tiene que manejar eso, pero utiliza bien las tarjetas de crédito. Yo he visto personas que pagan $5 a 12 meses con la tarjeta de crédito. ¿Cómo pueden pagar 5 o 6 dólares y decir difiéramelo a 6 meses? No, eso es absurdo. Perdón si alguien lo está haciendo, no estoy diciendo lo que sea absurdo, pero... ¿Qué pasó? Señor. Ese es un engaño de las casas comerciales, las potitas le dicen, pero ahí le cobran intereses del 20, 30, 40%, dependiendo del país, que es fuerte. Lo mejor es ahorrar. Hay alguien que hablaba del consejo financiero. Uno, antes de comprar algo, tiene que ver, ¿es un impulso, es un capricho o es una necesidad? O sea, filtrar y dejar pasar, respirar y no comprar compulsivamente, porque realmente el gasto es muy fácil hacerlo, pero el ingreso generarlo no es fácil. La otra, que tenemos que tener una reserva por lo menos para los 6 próximos meses o ahorros para el ingreso cero. Y el otro día conversábamos en una charla que estábamos viendo, ahora se habla de por lo menos tener reservas líquidas, de por lo menos para un año de subsistencia. Porque uno no sabe cómo anda la cosa. No, yo sé que es fuerte. Sí, es fuerte, pero eso sería lo ideal. Ahora,
Si no podemos hacer eso, hagamos un buen uso de las tarjetas de crédito. ¿Cómo es hacer un buen uso de la tarjeta de crédito? Trata de comprar a una cuota. Tú compras y pagas y así no pagas intereses. Número 2, si realmente vale la pena, planifica los intereses. Por ejemplo, generalmente estamos hablando del 2% mensual sobre una compra. Entonces, si yo compro algo que me vale $100, yo ya sé que de esos $100 mensualmente son 2, al año estoy hablando del 24%. Es decir, que a mí me prestaron hoy $100 y al final del año yo estoy dando $124. Y si lo pongo a 5 años, entonces ya no estoy dando esos $100, sino que ya estoy dando 200 y pico de dólares. O sea que pagué 2 veces lo que compré. Esa es la trampa de las tarjetas de crédito, que el interés, si uno habla del interés mensual, pero eso es poquito. Pero si uno deja 12 meses, 24 meses, 36 meses, aunque no lo sientes, estás pagando ya el asunto 2 o 3 veces. Evita, como decía José María, usar las tarjetas de crédito en caprichos, en ofertas, en cosas que tú crees que necesitas, pero realmente no necesitas. Hay que hacer un buen uso de las tarjetas de crédito. Bien, el consejo, ¿cuál era? Haz un presupuesto. Mira cuánto ganas y compáralo con cuánto gastas. Si tú sabes lo que ganas y sabes lo que gastas, vas a poder hacer un mejor papel en la administración del hogar. Como eso es un presupuesto y el presupuesto afecta a la familia, te aconsejo que trabajes con tu esposa o que trabajes con tu esposo. Cuando ambos trabajan, procuren olvidar que este es mi ingreso y este es tu ingreso. No, es nuestro ingreso. No importa quién recibe más o quién recibe menos. Todo entra a una funda y todo sale de esa funda. Dentro de los ingresos, procuren honrar a sus padres. ¿Cómo voy a ayudar a mi papá, a mi mamá? ¿Cómo vas a ayudar a tu papá, a tu mamá? En algunos casos los padres necesitan ayuda. En el caso nuestro, pues mi mamá no necesita ayuda, más bien mi mamá nos ayuda algunas veces, pero los padres de Miriam necesitan ayuda. Entonces, nosotros nos ponemos de acuerdo para hablar cómo podemos ayudar y hemos tomado algunas decisiones para hacer esto, ¿sí? Pero otra vez, hablen juntos. Trabajen un presupuesto. Yo voy a buscar un modelo, un presupuesto, no pensé en eso hoy, pero voy a buscar un modelo, un presupuesto y se los voy a mandar para que lo puedan evaluar y puedan trabajar en eso. Siempre en equipo. Bien. Ay, listo. Pastor, gracias. Sí, saben que esto de las finanzas también tiene que ver con un paso de fe, de depender del Señor, hacer las cosas que el Señor quiere. Hay algunos principios que, si bien son principios bíblicos, hay que tener mucho cuidado, porque por ejemplo Mateo 6, 16 al 34 nos está hablando de no hacer tesoros en la tierra. Eso podemos interpretarlo como no hacer riquezas en la tierra, o incluso podemos llegar al punto de decir no ahorrar. Pues bien, una cosa es hacer tesoros
y otra cosa es ahorrar. El ahorro es muy importante porque yo no sé si en 3 meses voy a tener trabajo o no. Si yo llego a perder mi trabajo, por lo menos tengo un ahorro que me puede ayudar a ayudar mientras que encuentro un nuevo trabajo. A que si de pronto yo no tengo nada y me quedé sin trabajo, ¿y ahora qué voy a hacer? Que nuestro enfoque no sea el enriquecernos, sino el agradar y vivir para el Señor. Por eso Mateo nos dice que no hemos de hacer tesoros en la tierra, sino más bien busquemos hacer tesoros en el cielo. Nadie puede servir a dos señores, hablando de Dios y de las riquezas. Ahora, yo no estoy en contra de las riquezas. La Escritura tampoco está en contra de las riquezas. Lo que nos está diciendo la Escritura es que si yo me dedico a hacer dinero, no me dedico a servirle al Señor. O me dedico a hacer plata y me olvido del Señor, o me dedico a servirle al Señor y me olvido de tener dinero. Que por cierto, el olvidarme de tener dinero no implica que voy a ser pobre, porque el Señor puede darme y darme más allá de lo que yo creo que puedo recibir. ¿Sí? El Señor lo que mira es nuestra actitud. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi casa, yo compré mi apartamento cuando estábamos casados, cuando éramos recién casados con Miriam. Yo sigo casado con Miriam, pero de jóvenes compramos nuestro apartamento, el Señor proveyó, tardamos 15 años en pagarlo, finalmente tuvimos nuestro departamento. Hace 10 años compramos una pequeña parcela en el campo para tener una casita de campo. El Señor nos proveyó para ella y hoy día el Señor nos regaló otro poco de tierra para pensar en nuestra vejez. Entonces, pero no era lo que nosotros estábamos buscando, pero llegó, el Señor nos lo dio. Entonces es bueno también poder ver la finca raíz como una inversión o algunas otras cosas como un respaldo a lo que, pero que no sea nuestro enfoque. Si vemos la oportunidad, si vemos el respaldo de Dios, aprovechemos y hagámoslo, pero que eso no nos aparte de mirar a Dios. ¿Sí me explico? Entonces, ahí es en donde está la diferencia entre servir a dos señores. Yo puedo servirle al Señor y hacer inversiones, pero si yo me dedico únicamente a ese tipo de inversiones sin mirar al Señor, pues ya mi corazón, en donde está tu tesoro está tu corazón. Ahí te quedas. Pastor. Señora. Buenas noches, pastor. Una consultita. Y algún momento, no sé si la pregunta es correcta, pero estoy en duda. A veces tener riquezas es pecado también, pastor. Bueno, es pecado cuando no sabemos usar este tipo de riquezas. ¿Me explico? Mi papá era de un hogar que eran 12 hijos. Mi abuelo tenía 2 matrimonios, es decir, 24 hijos. Entonces, y dice que tenía hijos por fuera que tenía otros hijos por fuera del matrimonio. Entonces, lo que mi abuelo producía era suficiente para sostener en una forma muy humilde a cada uno de sus 24 hijos. Mi papá no soportó esa situación y a la edad de 10 años, 10 años tal vez yo creo, él se fue de la casa y se puso a trabajar. ¿Por qué se puso a trabajar? Porque él dijo, yo quiero tener un peso en el bolsillo, yo quiero saber qué es tener un peso. Y trabajó, pero cuando tuvo ese peso, él dijo, no, un peso no es suficiente, yo necesito 10.
y trabajó fuerte para tener 10 pesos en el bolsillo. Cuando tuvo sus 10 pesos dijo, esto no es nada, yo necesito 100. Y luchó y trabajó hasta que tuvo 100. Él fue médico homeópata, él fue periodista, él tuvo como 3 o 4 profesiones diferentes. Pero él, cada cosa que él hacía, él fue farmacéuta. Él llegó a tener varias droguerías, varias farmacias o boticas, como dicen en otro país. Y hubo un punto en que ya 100 millones de pesos no era suficiente para él. Y toda su vida se enfocó en trabajar. Él era generoso. Él salía con nosotros a vacaciones. Nos íbamos a pasear por 8 días, 10 días. Pero al segundo día, él tenía una frase que nunca se nos va a olvidar a ninguno de nosotros. Él decía, el lucro cesante me está matando. ¿Saben qué quería decir eso? Lo que estoy dejando de ganar no me deja vivir. Y dejaba todas las cuentas pagas, se devolvía a Bogotá a la casa a seguir trabajando. Y él no disfrutó plenamente de sus 64 años porque siempre estuvo buscando ganar dinero. Esa es la diferencia. Eso es cuando se le sirve las riquezas, cuando nunca es suficiente lo que se tiene y no se disfruta lo que se tiene porque se necesita más. Eso es lo que Dios reprocha. Eso es lo que Dios no considera. Cosa diferente a que tú le sirvas al Señor y a que el Señor provea y dé más allá de lo que tú estás esperando. ¿Sí? Porque podemos hacer inversiones y tener inversiones, pero disfrutándolas. Claro, el problema de mi padre fue ese. El vivir ya estaba. Y miren que voy a contarles un secreto. Mi padre falleció hace más de 20 años y hoy día todavía no hemos hecho la sucesión. Porque no, o sea, tanto fue el daño que le hizo a mi papá ese dinero y todas las propiedades que tuvo, que yo creo que en el fondo del corazón ninguno de nosotros quiere tener esa angustia. Se han vendido propiedades, hemos recibido dinero a medida que se han vendido, hemos recibido ayuda, pero no, ninguno de nosotros se ha atrevido a reclamar, a pedir, porque con ver la vida que tuvo mi papá fue suficiente. Ahí está. Bien. Entonces, dice Mateo, no te preocupes por el mañana, pues ya mañana tiene sus propios afanes. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Confía en el Señor para todo lo que tú necesites para tu vida. Recuerden que el Señor te da vestido, te da alimentación y te da techo. El Señor suple esas cosas. Otras cosas, busca primeramente el reino de Dios y lo demás será añadido. Añadidura. Perfecto. Me gusta Filipenses. Yo no sé si ustedes lograron ver que eso es precisamente lo que tengo a mi espalda, ¿no? A ver, no, es que yo tengo que hacer varias cosas aquí antes de poder hacer lo que quiero. Dice ver el versículo, pastor. Tranquilo. Sí, ya se los voy a mostrar. Precisamente ese es
el versículo. Aquí está. Por nada estén afanosos. Sí, perfecto. Ahora, ay, otra vez hice algo que no debía de hacer. Ok, ahora sí. Voy a veces el problema no es el computador, sino el que está detrás del computador, ¿no? Ahí está, ¿lo ven? Sí, señor. Ahora, Sí, señor. ahora es mejor, muy bien. Filipenses 4, 6, 7. Consejo para ustedes, esposos, matrimonios. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, bueno, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Hace muchos años, nosotros estábamos en una situación difícil hablando económicamente. Lo único que teníamos era un carro, un Daihatsu F10. Estoy hablando aproximadamente casi 30 años atrás. Ese era un buen carrito. Y decidimos venderlo para poder salir de deudas y salir a flote. Pero entonces, que hay que pagar la casa, cuando vendamos el carro pagamos las 3, 4 cuotas. Hay que pagar colegio, cuando vendamos el carro pagamos el colegio de los muchachos. Hay que hacer mercado, cuando vendamos el carro hacemos mercado. Hay que hacer esto, cuando vendamos esto, cuando vendamos el carro hacemos esto. Diana Marcela, papi, mira ese vestido tan lindo, pero cuando vendas el carro me lo compras, yo te lo compro. Ay, papi, mira esta muñeca tan linda, ¿verdad que cuando vendas el carro me la compras? Cuando venda el carro te lo compro. Un día nos acostamos con el carro y a la mañana siguiente no había carro. Lo vendieron. Te lo robaron. Ay, hijo. No existía seguro, no había nada. Yo recuerdo que ese carro estábamos pidiendo 4 millones. Ese día un señor me estaba ofreciendo 3.500.000, y yo le dije que no, que mi carro valía 4 millones. Al día siguiente mi carro no valía nada porque lo habían robado. Pero ¿saben qué fue lo interesante? Que oramos con mi esposa porque nos dimos cuenta que nosotros estábamos dependiendo del carro y no de Dios. ¿Y saben cómo? Cuando venda el carro voy a pagar deudas. Cuando venda el carro te voy a comprar esto. Cuando venda el carro, cuando venda el carro, cuando venda el carro, y nunca dijimos cuando el Señor provea. Nunca dijimos, si el Señor provee, vamos a hacer esto o vamos a hacer lo otro. Como se robaron el carro, nos quedó un recurso. ¿Cuál recurso? Señor, provee. Así que nos arrodillamos y le dimos gracias a Dios porque se habían robado el carro. Y gracias a que se robaron el carro, pudimos buscar a nuestro Jehová proveedor, al Señor que va a proveer. Y como a los 6 meses, después de que nos robaron el carro, casi estábamos sin deudas. Habíamos cubierto todo. Incluso fue interesante porque mi papá me regaló su carro, que era un Chevrolet 57. Me dijo, mi hijo, usted necesita un carro, tome, y me dio un Chevrolet modelo 57, que ya era un clásico, que posteriormente tuve que venderlo
pero por lo menos nos ayudó. Miren, yo solo puedo decirles a ustedes una cosa. Cuando dependemos realmente de Dios, el Señor se encarga de nosotros. Realmente. No sé cómo lo hace, pero así es el Señor. Es increíble. 16 años después de que me robaron el carro, mi hija me dijo que por favor orara porque iba a tener un bebé y en vez de moto necesitaban tener un carro. Y empezamos a orar por un carro para mi hija. Y me llamó la policía. 16 años después. Señor, encontramos un carro que le robaron a usted. ¿Qué? Ya ni me acordaba del carro. Fui a la DIGIN y en la DIGIN me dijeron, ay, usted es el señor del carro que encontraron. Claro que sí. Así que fui por allá al Fortul, en los llanos, y recuperé el carro que me habían robado 16 años después. Ahora, cada vez que Diana me decía, papi, este vestido está bonito, ¿me lo compras cuando vendas el carro? Papi, esta muñeca está bonita, ¿me la compras cuando vendas el carro? Y cuando se robaron el carro, ¿quién fue la que más perdió? Diana. Muy bien, 16 años después estamos orando para que el Señor provea un carro para mi hija y aparece el carro. ¿Saben qué hice? Para Diana. Se lo vendí. No, fue para ella, fue la provisión de Dios. Entonces, miren que Dios es fantástico. Dios es increíble. Si nosotros como hogar tenemos un presupuesto, sabemos lo que ganamos y gastamos menos de lo que gastamos, de lo que ganamos, y mantenemos un ahorro para imprevistos, el Señor se encarga de nosotros. Nos va a dar más. Está esto de Filipenses, señora. Yo sí quiero mencionar algo así rápidamente, de verdad, es algo que el Señor me ha mostrado. Miren, yo trabajaba y trabajamos con mi esposo cuando estábamos, digamos, de solteros, o sea, de solteros digo sin hijos, ¿no? Pero ya casados, y yo trabajaba y literal nos tocaba buscar en los bolsillos para poder tener para el bus, para irnos a trabajar y eso. Y un día mi suegra me dijo, Marcela, usted tiene niños, ya, bueno, ya tuvimos los niños. Dijo, mire, dedíquese a sus hijos. Y yo, no, yo toda, no, que no quería. Fue llegar a la casa, dedicarme a mis hijos y mire la plata. Yo no sé cómo el Señor no la multiplica en serio. Yo no trabajo, yo estoy dedicada a mis hijos, a mi hogar. Y ahí se ven los recursos porque uno está cuidando a lo que el Señor le está dando. O sea, el Señor me dio unos hijos para que cuidara a esos hijos, para que velara por ellos. Y el Señor se encarga de darle, y yo le decía eso a mi esposo, le decía, mira, cuando trabajamos no nos alcanzaba ni de verdad, ni para un pan, o sea, era una cosa horrible. Pero después de que yo me quedé en casa y mi esposo es el que, pues, obviamente el Señor provee, pero mi esposo va de trabajo y eso, o sea, es una maravilla, o sea, definitivamente uno a veces piensa como mujer que es que uno tiene que salir a trabajar, que uno tiene, o sea, cuando en realidad el orden de las cosas es que la mujer cuide de su casa, de su hogar, y el Señor le provee, le sustenta, le multiplica. Muy bien, gracias Marcela, sí, así es. Miren, los creyentes, yo no sé cómo va a sonar esto, pero los creyentes no debemos estar ansiosos por nada. Más bien debemos llevar nuestras peticiones delante de Dios. Mateo dice, no se preocupen, busquen primeramente el reino de Dios. Pidan a Él y Él va a suplir sus necesidades. Dice que dejen que sus necesidades sean conocidas delante de Dios. Si hacemos esto, podemos confiar que Él va a dar paz a nuestro corazón y que Él va a cuidar nuestras mentes. Lo que Pablo estaba diciendo es que él había aprendido el secreto para estar contento.
¿Cuál era el secreto para estar contento? Dar gracias a Dios tanto en abundancia como en escasez. Gracias por lo que diste hoy, sea mucho o sea poco. Así que los creyentes en Filipos, ellos habían dado para algunas necesidades de Pablo, y esto es algo de lo que Pablo les dice en los primeros capítulos, y al mismo tiempo Pablo le está diciendo a ellos, ahora ustedes confíen en Dios. Dios va a suplir para todo lo que ustedes necesiten, de acuerdo a las riquezas que están en Cristo Jesús. A Pedro, nuevamente en 1 de Pedro 5, 6 y 7, si no estoy mal, dice que Dios les dice que ustedes no se preocupen, echen su ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ustedes. Entonces es otra vez una actitud de el no preocuparnos, sino el buscar primeramente de Dios, buscar su justicia, buscar su reino, y Él va a suplir para nosotros y nuestras necesidades. Hay un salmo, el 37:25. Otra vez, el contentamiento con lo que tenemos. Dios no abandonará a los suyos. ¿Estamos contentos con lo que tenemos? ¿Damos gracias a Dios por lo que tenemos? Miren, si tenemos comida, vestido y techo, es la mayor bendición que podemos tener. Y aún si no lo tenemos, busquemos de Dios y Él lo proveerá. Ahora, yo quiero que haya cuidado con lo que estoy diciendo, porque la idea es, no tengo trabajo, entonces voy a esperar a que Dios provea. No El tengo que no trabajo. trabaje, que no coma. Voy a buscar del Señor, voy a clamar, voy a pedir que el Señor me consiga o me ubique en algún lugar donde yo pueda aún servir a mi patrón, pero servirle a Él, al Señor, y que provea a través de esto. Mientras que yo no tuve trabajo y mientras que yo no conseguí trabajo, el Señor proveyó de formas milagrosas, pero siempre orábamos y siempre buscábamos del Señor. El trabajar es parte de nosotros. El que no trabaje, que no coma. Y hay que trabajar para suplir principalmente a los de la familia. Así que Proverbios capítulo 3, verso 9 y 10 nos dice que honra al Señor con las primicias de tus bienes y cuida de los tuyos. Es una invitación a trabajar para que con lo que recibamos damos al Señor, pero también sostenemos a la familia. Más adelante otro proverbio, el 6, 1 al 5, nos dice que no seas fiador, ¿será la palabra? No seas fiador o no hagas una promesa de deuda por otros. Y ese es otro principio. Muchos hermanos han terminado pagando las deudas de otras personas y eso los ha empobrecido. Así que el ser fiador, el ser garante era la palabra que yo estaba buscando. No lo hagas, evita al máximo hacer esto, porque si ellos no pagan sus deudas, el que dio la garantía es el que debe pagar la deuda. Entonces, esto te va a afectar a ti mucho, mucho más. Proverbio 15:27 nos dice que quien se beneficia de ganancias obtenidas ilegalmente o de un soborno va a traer problemas para su propia casa. Entonces, las ganancias que necesitamos traer a casa son ganancias resultado de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. No ganancias fáciles. Es que como estamos en un mundo que todo es ya, comida rápida, ganancia rápida, todo el mundo le apuesta a la lotería porque no tiene 5 pesos, pero
si da esos 5 pesos se puede ganar 5 millones, entonces no quiere trabajar, sino busca el tener el dinero ya, en una forma fácil y más rápido. Entonces, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que no, hay que trabajar. Y de esta forma estamos honrando a la familia y a Dios mismo. Proverbios 10 igual el Proverbio 12 nos muestran que una persona que trabaja diligentemente recibe resultados de su trabajo. Y eso es lo que yo veo en hermanos como Andrés, como José María, que yo los he visto cómo trabajan ellos, Juan Carlos en Bolivia. El Señor ha provisto para ustedes y ha provisto para sus familias. Pero ¿por qué han provisto? Porque se han preocupado en trabajar y en su trabajo servirle también al Señor. Hacer una doble función, que es servir al Señor y servir en una buena forma también a su empleador, aunque en algunos casos ellos mismos son sus jefes. Pero no importa el ser jefe, porque siendo jefe su empresa le presta un servicio a otras personas. Y ahí es en donde tienen la oportunidad no solamente de prestar su servicio, sino de servir también al Señor. La verdad es que lo que Dios nos dice es que no nos cansemos de hacer el bien, ¿sí? No corras tras la riqueza, pero sí procura tener. Suena como contradictorio, ¿no? La idea de no corras tras la riqueza es que no vivas para ser rico, pero si te llega, pues tampoco la dejes escapar, ¿no? O sea, ayuda, claro que sí. Bien. Me voy. El trabajo nos ayuda no solamente a nosotros, sino que también está ayudando a los demás. Quisiera que viéramos rápidamente Eclesiastés 5:10. ¿Quién lo tiene? Eclesiastés 5:10 y siguientes, por ahí. Yo lo tengo. ¿Qué dice? El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad de vanidades. ¿Saben? Y hay más ahí, ¿no? Eso era lo que yo les compartía de mi papá. Nunca fue suficiente. Y así es con el que ama el dinero. Nunca es suficiente. Romanos 13:6-8. Zulma. Romanos. Bueno, ¿quién tiene Romanos 13:6-8? El pastor dice que Ángeles. sí, dice que pagar lo que nos corresponde, ya sea en impuestos, en tributo, que no debemos deber nada a nadie, sino amarnos unos a otros cumpliendo la ley. Muy bien. En cierta forma nos dice que paguemos nuestras deudas, ¿no? No debemos deber nada a nadie, al que impuestos, y al que esto. La única deuda permitida para nosotros, ¿cuál es? El amor. El amor. Pablo le dice a Timoteo por ahí en el capítulo 6 acerca del contentamiento. ¿Qué le dice? Pablo, primera Timoteo capítulo 6, 8 y versos siguientes. Dice que así teniendo sustento y abrigo, entonces estemos contentos con esto. Debemos estar contentos, lo que yo les decía, si tenemos comida, vestido y techo, con eso es suficiente. ¿Por qué? Porque los que quieren volverse ricos caen en tentación y en lazo del diablo. Y eso puede dañar sus vidas.
Lucas 19, 11 al 26, la gente pensaba que el reino de Dios iba a aparecer inmediatamente. Y Jesús les dijo una parábola acerca de lo que realmente es el reino de Dios, mostrándoles que ese reino no va a llegar ya, sino hay que saber aguardar. Era acerca de ese noble o de ese príncipe que les dio a algunos de sus siervos minas para hacer negocios hasta que él regresara a organizar todo. Entonces los siervos entendieron que este dinero que ellos recibían, él vendría por él. Así que él era un hombre exigente, que esperaba ganancias por su dinero. Él estaba complacido con los dos primeros porque ellos invirtieron el dinero y produjeron un poco más. Así que él los recompensa, él les da más. Sin embargo, hubo uno que se asustó tanto que lo que hizo fue enterrar la mina y cuando llegó su señor se la devolvió y entonces el señor le dijo, no, esto está mal. Yo te di a ti y sabías tú quién era yo y en lugar de invertirlo lo que hiciste fue enterrarlo. Entonces, esto no es así. Así que a cada uno de nosotros el Señor nos ha dado un don, nos ha dado una mina que tenemos que invertirla. Y no solamente en bienestar de nosotros, de nuestros hogares, sino también para el Señor. Para que cuando Él venga, nos diga, bien y fiel siervo has sido. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Muy bien. ¿Preguntas? No hay preguntas. Ok. Entonces vamos la próxima semana con la lección 15. Que ya tiene que ver con los hijos y tiene que ver más con nosotros. Entonces voy a pedir el favor. Andrés, despídenos con una palabra de oración, porfa. Ahora sí. Bueno, bendito Padre amado, Señor, alabado sea tu nombre. Gracias, Cristo, por esta noche, por lo que nos has regalado, por lo que nos has hablado, bendito Padre, porque ha sido palabra sabia, bendito Señor, y de edificación en nuestras vidas, bendito amado. Gracias por no soltarnos, bendito Señor, y no permitas que nuestra humanidad siempre salga a flote, bendito Padre. Hazlo, bendito Señor. Que sea tu Espíritu, bendito Señor, que more viva en nosotros, y esté aquí en este proyecto, bendito amado. Gracias por la vida de nuestro pastor, bendito Señor. Cada día, bendito Señor, tú le bendecirás a ella y a su familia con salud, bendito Señor. Y a nosotros, bendito Señor, protégenos durante esta semana, bendito Señor, hasta que nos volvamos a encontrar en Cristo Jesús. Amén. 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 Un abrazo para todos. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Gracias, pastor. Buenas noches. Bendiciones. Gracias, mañana. Hasta mañana, muy amable. Gracias, pastor. Chao.